Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Está viendo mi pantalla? Ok. Entonces los logs más que todo son para ir viendo los diferentes trazas o algunas formas que digamos ¿cómo le puedo decir? Como para ir viendo la salud de nuestro sistema, que de hecho es para eso lo que sirven. Es para ir dejando registro de lo que va sucediendo, de algunos eventos, ya sean automáticos o sean sugeridos, de alguna eventualidad que suceda en nuestro sistema. Por ejemplo, como si queremos guardar algo, entonces el log va a decir ok, he guardado algo. Entonces cuando uno viene, digamos, a revisar después en la parte administrativa del servidor, entonces uno puede ver qué sucedió, porque si sucedió algún error, entonces yo puedo ver por qué sucedió ese error ahí. Entonces eso es interesante, porque a veces nosotros tenemos errores que ni siquiera sabemos qué fue lo que sucedió y dio el error. Entonces no hay ningún registro de qué es lo que pasó. ¿Me explico? Entonces los logs son herramientas que nos sirven para darnos cuenta que está sucediendo en nuestro sistema. Por ejemplo, nos dicen si sucedió un error, entonces deja el registro del error que sucedió. Porque otra de las cosas es que de los que nosotros podemos ver es en la parte de que muchos errores no se tienen que mostrar al usuario. Yo más o menos por eso solamente les mostraba esto, porque es sencillo el concepto, pero es sencillo pero a la vez es poderoso. Entonces una de las cosas que muchos de nosotros como desarrolladores de software obviamos y prácticamente dejamos de lado, porque decimos que no es necesario, porque estamos en el afán de escribir código, y no se nos olvida de que después vamos nosotros a estar, permítanme, entonces como decíamos, que la parte de los logs lo que nos dejan ver es que, digamos, cuando nosotros tenemos alguna eventualidad, nos dejan registro de las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí es la parte de los logs, la cantidad de datos, trazas textuales llamados técnicamente logs. Son informaciones que el usuario, digamos, el usuario común y corriente, pues no está capacitado para ver. Solamente los administradores del sistema, porque son cosas que solamente entienden. Por ejemplo, esto es una traza de un log. Te dice la fecha, te dice la hora en que sucedió, con milimetrado segundo. Esto de aquí puede ser digamos, el hilo del sistema, y esto puede ser la dirección, y esto quién lo está provocando. Y esto aquí está esto que está acá es el programa, mira, Rails, Ruby. Entonces Ruby on Rails en esta fecha y todo lo que está acá está haciendo esto. Inició un get para esto y esto. Entonces después esto. Entonces yo voy sabiendo qué es lo que va sucediendo en tiempo y forma. Entonces algo interesante, porque así ustedes se dan más o menos una lógica de qué es lo que está pasando. Entonces tenemos en la parte de Visual Studio, tenemos algo que se llama Log4j. Hay varios, no solamente es este. Por ejemplo, logs en Visual Studio. Entonces aquí esto, como les digo, hay bastante información sobre la que nosotros podemos recabar. No solamente hay un Visual Studio, Log4j. Este es el más popular, como por así decirlo, pero hay diferentes tipos de, como poder decirle, librerías. De hecho, Log4j nació de Apache. ¿Has escuchado sobre Apache? Apache es donde usted monta su servidor web de PHP, Ulises. Ahí funciona. Entonces, como les dije la otra vez, Apache es, como dicen, un homónimo de IIS. Apache lo usan mucho en la parte de Linux. Entonces correcto, es la contra, y es gratis, y obviamente pues está basado en servidores Linux.
No, de hecho SAMP, para que se dé una idea, SAMP ni siquiera es un servidor. SAMP lo que hace es agrupar varias herramientas. Lo que nos hace SAMP es solamente darnos un RAID para que nosotros no configuremos a mano los servidores web. O sea, SAMP lo que acumula son la DLL de PHP, acumula las librerías de MySQL y las librerías de Apache. Entonces ya tiene configuraciones ya creadas para que nosotros no las hagamos a mano, porque nosotros podemos crear a pie y como dicen, a pelo de caballo, ese tipo de cosas, pero son un poco más engorrosas, o sea, cosas que se podrían hacer automáticas. O sea, yo en mis tiempos de universitario hice eso, crear todos los servicios de Linux a pie, a punta de escribir líneas de código, porque de hecho así es que lo hace él realmente. ¿Me explico? Obviamente puede cometer unos errores porque tienes que tocar archivos de configuración. Ya, entonces lo que hace Sam es ya tener archivos ya preconfigurados, y él en el momento de instalación él hace toda la configuración necesaria para que nosotros no tenemos que estar tocando eso, porque en la configuración del archivo de Apache se tiene que configurar el puerto, se tiene que configurar cuál es la red, tiene que configurarse el DNS, se tiene que configurar cuál va a ser el servicio que va a responder, como Apache.com, etcétera, etcétera, y donde va a estar configurado, o sea, aún la ruta donde va a poner sus archivos tiene que estar configurado, o sea, tiene que saber dónde va a ponerlo. Tampoco, entonces app server, ese también es lo mismo realmente. Si usted se fija y da una leidita a la parte de SAM, va a ver de que son varias herramientas las que están contenidas ahí. Entonces, para que vea que no estoy mintiendo, pues. Hay otro que está muy bueno también, no es SAM, se llama WAMP, WAMP, WAMP server. Sí, WAMP server es este. Una pregunta. No, de hecho no es una herramienta, nada más. WAMP. Este. No, es que de hecho los servidores vienen, ni siquiera tienen que comprarlos. ¿En servidores cómo se refiere? Dicen que web empresa es muy bueno, dicen. Web empresa. Sí, sí, así como se lo estoy escribiendo. Eso. Web empresa. Son especializados en WordPress. Sí. Entonces, si está SAM, mira, Apache, MariaDB. No, lo que hace él es agrupar todas estas librerías. Todos estos son si uno no ocupara SAM, tiene que configurar esto aparte, tiene que configurar esto aparte, configurar esto y esto. Uno tiene que hacerlo a pelo de caballo, como dice. Así, entonces, volviendo al punto, la parte de los logs mucho se usa en la parte de Apache. Entonces, Log4j es como una homología. Voy a cerrar esto, una homología de Logs4j, aquí está, entonces no me deja mentir, que es Apache Log4j. Entonces es la librería o la herramienta que utilizan los programadores para extraer los logs statement o la variedad de logs target. Entonces esto es lo que se utiliza, o esto, usted, digamos, si por ejemplo quisiera ver qué es lo que está sucediendo con su servidor web, ahí en la parte de SAM hay una parte que dice logs. Entonces ahí usted ve qué es lo que está pasando con su servidor, qué está sucediendo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros también podemos implementarla en nuestros proyectos acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Creo que le voy a poner un poco de silencio. Ok, entonces logs and sample. Más que todo es fácil la explicación, pero pues valdría la pena
más que todo solo darles como un pequeño brief. Bueno, de hecho, se lo creé mal. Okay, ASP.NET Web Application. Doc. Sí. ¿De qué? Ajá. Sí. Esto, Ani. Yo tuve una Surface. Bye. Ujú. Sí, es súper pequeña. De hecho, si yo tuviera, digamos, otra vez la oportunidad de comprar una, yo la compro. A mí me costó $100, la primera que salió. Sí, es muy buena, es muy buena. Realmente, y el material del que está hecho es muy bueno también. Buenísimo. Yo lo recomiendo. Buenísimo el material. Entonces, aquí estoy, vamos a recorrer. Entonces, esta es la triste página web de siempre, ¿verdad? Ok, ok, entonces voy a dar una implementación acá. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear esto. Creo que, vamos a ver. Voy a hacer una carpeta. Y la carpeta la voy a llamar logs. Log, ahí. Entonces, dentro de esta carpeta, este archivo, voy a meter un archivo de configuración ahí, pero vamos a ver cómo se hace. Antes de eso, yo lo que voy a hacer es irme al Nugget, en el Pad Cache, aquí, esto es gratuito, y le vamos a decir browse y log for net. Aquí está, y lo vamos a instalar. Capisci. Entonces instalar la referencia, etcétera. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Yo aquí tengo un ejemplo, lo voy a mostrar porque no quiero estar patinando en eso. Aquí tengo un sencillo ejemplo: proyecto final, bit.rp, helper, example, control de acceso. Vamos a ver este control de acceso, un ejemplo. Entonces, los pasos son esos. Primeramente, poner el nugget, y vamos a, en esta carpeta vamos a poner algo. Sí, hay una página que está dedicada solo a él. Ya se lo muestro. Permítame.
Entonces log4net, no, de hecho no, aquí lo estoy mostrando solamente con darle al nugget. Acá clic derecho, manage nugget, y aquí nosotros lo buscamos y él ya lo integramos con esto, solo le damos a instalar. Antes sí se tenía que descargar la DLL y hacerle todo el rollo de bindearla y todo. Ahora está mucho más fácil con los nuggets. Entonces todas estas son librerías que se pueden descargar y se pueden agregar a nuestro proyecto, que son desarrolladores que la comunidad, digamos, como dicen, así por decirlo, ha parido. Por ejemplo, uno puede ser un desarrollador de Nugget y mandarlos ahí y pueden verlo la comunidad completa. Es correcto, plugin. Entonces hay gente que ha desarrollado sus plugins y los ha subido y son gratuitos, no hay que pagar por eso. O sea, Microsoft últimamente ha estado trabajando de esa manera y les ha ido muy bien, o sea, ha tenido una buena aceptación. Entonces aquí hay un archivo de configuración. Entonces acá lo voy a ver, a menos que no le haya puesto el archivo de configuración a esto. No lo tiene este. Vamos a irlo a buscar. Esto yo lo voy a dejar, ese archivo de configuración yo lo voy a dejar ahí para que ustedes lo tengan de referencia también, porque ya está, digamos, prácticamente hecho para que solo lo agarren y lo corran. Obviamente tiene muchas opciones, porque también esta librería no solamente puede escribir en archivos de texto, sino que puede mandarse a una base de datos y ahí estarse trabajando. Entonces es mucho mejor. Obviamente tiene para tirar a diferentes, le llaman listener. Entonces diferentes listeners, entonces se puede, digamos, ampliar. Aquí es sencillo, obviamente, pues, y de hecho estaba pensando de que ver en qué manera este iPhone jocoteado nunca terminó de actualizarse. Tarda mucho. Ok, entonces vuelvo a repetir que es solamente tomar esta librería que está acá, lo ponemos acá, que esto es la configuración del log, creamos una nueva variable de este estilo y luego solamente le damos como un pequeño mensaje para que inicie nuestro archivo. Aplicación iniciada. O sea, ahí salvamos. Otra cosa que vamos a hacer es revisar que si el archivo se va a copiar en el directorio de salida. Le vamos a decir que se copie siempre ahí. Entonces vamos a ver, vamos a compilar. Ok, voy a correr, vamos a continuar. O sea, ahí se inició la aplicación. Entonces vamos a ir a ver aquí en la parte de documentación, clic derecho, le digo Open Folder en File Explorer. Estoy grabando, sí. Entonces tiene que haber, aquí está, se tiene que haber creado una carpeta llamada logs, porque así le estoy diciendo. Eso lo puse en el archivo de configuración, ¿ves? Logs. Y se va a crear en la raíz de mi aplicación, acá, logs, ¿ves? Ahí está, se creó. Vamos a abrirlo y ahí dice, ¿ves? Aplicación iniciada. Entonces vamos a ver otro log, vamos a poner otro, vamos a detenerlo. Entonces en el controller acá vamos a poner un log acá que diga ok, ¿qué es lo primero que hay que hacer? O sea, hay que tomar una configuración o crear un objeto de ese tipo, de esa manera. O sea, ese es un cajón, esa es la forma que lo van a hacer. Y lo que se tiene que hacer es cambiar el nombre de la clase en la que están haciendo referencia. Bueno, por aquí no, realmente aquí no, tiene que ir dentro de la clase. Un controller, aquí lo ponemos. Cuando aparezca esto, solo hay que ver la bombilla y decirle que use la librería log4net.
estaría. Vamos acá, log, punto. Podemos ponerle todo esto. Estos son los niveles. Entonces, error, fatal, etcétera. Yo aquí puedo decirle que haga lo siguiente. Vea. Vamos a poner un try, ¿verdad? Try catch para que capturemos el error. Entonces este es el manejo de secciones. Entonces el manejo de secciones sirve para capturar un error y que nuestra aplicación no reviente, sino que se capture y se maneje. Entonces esto es manejo de errores. Entonces ponemos un log que diga error y ponemos la variable que está ahí. ¿Qué error vamos a poner ahí? Vamos a poner un int que sea igual a 1 entre 0. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, que esto es un decimal, yo creo. Decimal. División por 0, ya lo conoce. Vamos a ver si puedo engañarlo. Vamos a hacer que este sea J. Vamos a ver si lo engañamos. Entonces esto tiene que escribirse. Cuando reviente la excepción tiene que escribirse en mi log. Vamos a ver. Aquí volvió a salir la aplicación iniciada. Entonces ahí me dice la fecha, me dice la hora, aquí está la hora, 6:18, y aquí está lo que está, donde se está, digamos, generando el método donde se genera el log, y es exactamente el método que es en application start. Cabe, aquí está application start, y me dice el objeto. O sea, creo que ejemplo 1 y me dice el método y el mensaje que le voy a mandar. Entonces vamos a ver y voy a ver el about. Como ve, no sucedió nada, ¿verdad? Es como que tal nada pasado. Vamos a ver el log. Vea, escribió el error. ¿Qué dice? División entre 0. Pero no reventó la página, ¿se fijó? No, porque estoy controlando el error. Yo utilizo este tipo de cosas cuando sé que, por ejemplo, el try catch significa o es un tipo de... Y lo bueno de esto con los logs, y yo porque también tenía que explicar la parte del manejo de errores. Por ejemplo, los ejemplos que ustedes han tenido en la parte de cuando van a guardar y les revienta el error, siempre es recomendable poner esta sentencia, try catch, porque digamos lo que está aquí dentro es lo que se va a evaluar. Se va a evaluar, entonces cualquier cosa que suceda aquí que reviente no va a ir a reventar directamente a la pantalla del usuario, sino que va a venir y lo va a capturar la excepción. Una excepción es algo no controlado por el usuario. Otra cosa son validaciones y otra cosa son excepciones. Excepciones quiere decir como que es algo que uno ni siquiera se lo esperaba. Es como, por ejemplo, yo salgo a la calle y obviamente yo espero regresar, pero obviamente después me caigo con una cáscara de banano, pero eso yo no lo esperaba. Entonces, esas son excepciones en la vida real. Entonces las excepciones acá en sistemas se manejan así, son cosas que no esperas que sucedan, pero al final después sucedieron y obviamente pues hay que soportarlas. Entonces yo puse aquí, digamos, algo que yo sabía que iba a reventar y lo capturé y obviamente lo mandé a escribir. Entonces al mandarlo a escribir, él me dice dónde está sucediendo, en qué lugar, y me dice la línea exacta donde sucedió. Entonces eso, ¿qué le indica a usted? De que yo voy a poder saber en qué lugar puedo ir a revisar ese error, no quedando perdido como loco sabiendo digamos que dónde está el error, revisando todo el código de todo el proyecto.
Entonces yo sé que exactamente me está diciendo dónde realmente está reventando mi error. Yo me voy y lo busco. Entonces vemos la utilidad de esto. Entonces es la utilidad de este tipo de cosas. Yo aquí puedo poner, digamos, otro log. Eso es para el manejo de excepciones, que hay que utilizar esto. Entonces aquí se pone la sentencia que ustedes van a ocupar y aquí lo que van a hacer cuando se captura la excepción. Y sigue corriendo pues esto. Entonces aquí puedo poner, eso es la parte de los errores. Aquí puedo poner log.info y le digo la aplicación fluyó correctamente. Entonces, compilamos, corremos. Así es, así es. Sí, quedan referencias, queda digamos guardado el registro. Esto, correcto. Esto no se borra, esto va agregando. Y obviamente después cada día, o sea, cuando ya una aplicación está corriendo y la tenemos en línea, entonces esta herramienta lo que hace es que cada día él guarda un registro y entonces el registro del día anterior le pone otro nombre y sigue con uno corriente, va dejando registros por día. Él automáticamente lo gestiona él. Correcto, es que de hecho si una aplicación no tiene esto, prácticamente se vuelve imposible poder detectar un error, dónde ocurrió, en qué lugar ocurrió, por qué ocurrió. Entonces aquí yo puedo decir, ¿qué pasó ahí? Yo aquí veo, aquí está el error, la reventó. Dice división por 0, intento dividir, entonces sucedió aquí y dice en la línea 28. En la línea 28, aquí está, mira, línea 28. Espérenme, así, línea 28, como no, aquí está, ¿ves? En la línea 28. Obviamente esto, la i o la variable vale 0 y dividir un literal por un 0, eso es una excepción. Intente dividir este 1 sobre 0, no se puede, eso tiende al infinito. Entonces las computadoras no están especializadas para eso, o sea, tender al infinito. Correcto, entonces por eso es que él dice intentó dividir por 0, entonces eso fue una excepción y aquí le dice qué tipo de excepción fue la que reventó. Divide by 0 exception, ese fue el tipo de excepción. Ya, ahora puedo poner otro tipo de excepción acá. Entonces yo le puedo mandar a decir, por ejemplo, puedo declarar una variable cadena string nombre igual a 0, no, perdón, igual a vacío. Pues voy a poner aquí control ks try, toda la excepción, pongo mi log.error. Entonces yo puedo configurar mi log de errores y puedo decirle puedo ponerle un error format, le digo ha ocurrido un error, puedo ponerle un mensaje que yo quiera, error, y le digo abro y cierro la llave, pongo ahí, pongo una coma y pongo la excepción. ¿Qué va a hacer? Que dentro de digamos, esto se llama una plantilla, dentro de esta plantilla va a tomar esta variable y la va a colocar ahí. ¿Me explico? Entonces acá vamos a ver qué hacemos. Entonces vamos a ver string a igual a nombre 0. Vamos a ponerle 1. Eso va a dar un error también. String a, string.
Ok, vamos a ver ese. Entonces voy a ir al contacts y vamos a ver qué sucede. No pasó nada, ¿eh? ¿Por qué no pasó nada? Porque yo manejé la excepción. Entonces la excepción revienta, pum, escribo el log y yo sigo normal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Yo puedo mandar a decir que sucedió un error y vamos a ver antes de que terminemos. Vamos a ver aquí el log y se actualizó. Vea, la aplicación fluyó correctamente, ¿verdad? Pero ocurrió un error, dice, vea, este es el error. Índice fuera de los límites de la matriz. ¿Qué significa eso? De que estoy tratando de obtener una, digamos, un carácter de una cadena vacía. No existe. O correcto, entonces ahí está el error. Pero si yo no le pongo eso, ¿qué? ¿Dónde voy a saber? O sea, ni hecho, como dicen vulgarmente, ni hecho burro, voy a saber dónde está ese error. Entonces, digamos, la utilidad de los logs. Si usted se fija, ahí ven todas las veces que se inició la aplicación. La aplicación se inició tal día. Se volvió a iniciar acá. ¿Por qué está iniciando tantas veces? Uno va y revisa, ya, Entonces, esa es la, digamos, la utilidad de esto para que pueda, digamos, verse. Por ejemplo, si usted quiere ser un verdadero administrador de un sistema o ver, es lo primero que usted va a revisar, los logs que está sucediendo, porque esto es lo que le dice la salud del sistema. Si un desarrollador no me pone logs en su sistema, realmente tiene deficiencia, no sabe lo que está haciendo, porque digamos, es un cuchillo que se va a enterrar él mismo y delante de un cliente o delante de la persona, tanto gerente directivo, o cuando esté en ese momento trabajando, no va a saber cómo responder o cómo moverse. O sea, digamos, hacemos nosotros que el sistema nos hable y nos diga qué está pasando con él. Ahora, yo le puedo decir, ok, vamos a ver acá, le voy a decir que sucedió un error. Si sucede un error, yo lo voy a mandar a decir. A ver. ¿Cómo lo puedo mandar a decir? Va a ver. Vea esto, view back message. Ok. Entonces, este view back message lo voy a ocupar. Yo en el principio de la clase mencioné para qué servían los viewback. Pueden ver. Viewback significan, digamos, que son los elementos que van desde el controlador hasta las vistas. Y en las vistas se puede recuperar el valor. Estas variables que están acá son dinámicas. Yo puedo poner una variable que yo quiera sin ni siquiera declararla, porque esta es una variable dinámica. Entonces, ha ocurrido un error. Consulte al administrador del sistema. Copiado.